Gobernación y Desarrollo Territorial. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Soy Jennifer Valle. A continuación, nuestros titulares. Generales, militares, cada quien en su rama puede aportar medidas que él puede aceptar, modificar o rechazar. Se analiza aplicar el estado de excepción a raíz de la ola de violencia que atraviesa el país. Le contamos qué implica esta medida de seguridad. Murió otro estudiante a manos de criminales. Fue asesinado esta mañana en Ciudad Delgado cuando se dirigía a clases. En el Día Internacional de la Mujer, los tres poderes del Estado firmaron un pacto por la igualdad. Le contamos de qué se trata. Conocerá un grupo de mujeres emprendedoras que, pese a las adversidades, luchan por salir de la pobreza. La imprudencia volvió a ocasionar una tragedia. Un hombre murió tras impactar contra un árbol el vehículo en el que viajaba. Hay alerta a nivel internacional. Un estudio ha revelado que el virus del Zika también puede ocasionar mielitis aguda. Iniciamos con los hechos y se está hablando de régimen de excepción precisamente por la inseguridad que vive el país. Esta mañana un estudiante de primer año de bachillerato del Instituto General Francisco Menéndez fue asesinado cuando se transportaba en un pick-up en el cantón San Laureano de Ciudad Delgado. El joven fue identificado como Carlos López, de 15 años, y habría sido ultimado por tener vínculos y residir en zonas de pandillas, contraria a la que atemoriza a los pobladores del cantón mencionado. Tras un operativo policial en la zona, fue retenido en vías de investigación Walter Ramírez, alias El Pirra. El joven, al trasladarse hacia su lugar de estudio, fue bajado del pick-up donde se trasladaba y ejecutado por 3 sujetos. Se presume de que puede ser una situación, sí, directamente en contra del estudiante, y se presume que puede ser móvil la pugna entre pandillas que existe en la zona y entre grupos delincuenciales. Y en horas de la noche, una persona de aproximadamente 38 años de edad fue asesinada en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. Se presume que la víctima la asesinaron en el lugar, pues se encontraron varios casquillos de arma de fuego. El crimen se cometió a 100 metros de una universidad privada. La zona no cuenta con iluminación adecuada, lo que permitió este hecho de violencia. En más crímenes, 2 hombres fueron asesinados en el municipio de Soyapango. El primero de los hechos se dio en la colonia Jardines del Monte Blanco, pasaje 21, donde Jairo Josué Panameño, de 27 años, fue asesinado mientras salió a comprar a la tienda del pasaje. En otro hecho, un hombre de 20 a 30 años fue encontrado en un predio baldío de Montes 3 de Soyapango. Según las primeras indagaciones, se maneja que fue una privación de libertad a eso de las 8 de la noche con 30 minutos y fue encontrado por el 911 tras un rastreo en la zona. La víctima no estaba tatuada y fue asesinada con un arma de fuego y presentaba 30 lesiones. Solo se menciona que reportaron los disparos aquí en este lugar y al llegar al lugar pues, ubicamos ahí a la persona ya fallecida. Solo lo que sabemos que a comprar había venido a esa tiendita de ahí y ahí le dieron. Estamos en medio de ambas, están disputando esta colonia. En menos de 24 horas, otro privado de libertad del centro penitenciario de Quesaltepeque fue encontrado asesinado. De acuerdo con algunas versiones, esto se debe a depuraciones internas dentro de una de las pandillas. Un segundo interno del centro penitenciario de Quesaltepeque fue asesinado por los mismos internos de la penitenciaría. Hasta el momento son varias hipótesis las que se manejan del caso. Una de ellas es que el reo fue asesinado ayer y su cuerpo apareció hasta el día de hoy en un barril. Se tuvo información que hay un cadáver ahí adentro, como a eso de las 20 horas. ¿No? Y lo que se sabe es que supuestamente ayer murió. Estaba en un barril, fue encontrado en un barril. Si esta hipótesis fuera cierta, surge la pregunta del cómo las autoridades de seguridad de la penitenciaría no se dieron cuenta de la falta de un privado de libertad. La información que se maneja es que ayer mismo murió.
supuestamente a la misma hora, pero como quedó en el barril, a la hora de contarlos un elemento se cruzó y se hizo pasar por como que no faltaba nadie. Pero es una información extraoficial, como que le digo. Aún falta conocer el resultado que las investigaciones puedan arrojar, pues pandilleros de la misma mara son los que están recluidos en este centro penitenciario, mientras se especula con una posible purga entre pandilleros. Se puede decir una incidencia entre reos de la misma mara, que son los 18 revolucionarios. No tengo los detalles de más información, porque ellos manejan sus cuestiones ahí de siempre, pues rencillas entre tanta gente por el momento que tienen conflicto. La unidad del mantenimiento del orden se hizo presente al centro penitenciario como medida de seguridad mientras se procedía al levantamiento del cuerpo. Aún se desconocen las medidas que puedan tomarse al interior del penal para salvaguardar la vida de los internos. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y el Partido Arena presentó una propuesta de reforma a la ley especial reguladora de la emisión del DUI. Lo que busca es que por seguridad en el documento ya no aparezca el lugar de residencia de las personas. Si vemos los últimos acontecimientos, y no solamente los últimos, lo que está sucediendo ante la pérdida del control territorial del gobierno de la República, sobre todo de las autoridades de seguridad pública, donde los delincuentes exigen el DUI y cuando hay el traspaso de un ciudadano de un territorio controlado por una pandilla a otro territorio controlado por otra pandilla, se está produciendo una criminalidad y una mortalidad desbordada, diría yo, en el país. Miembros de la Asamblea Nacional de Juventud de El Salvador y del Movimiento Ciudadano Democracia Limpia dieron su postura ante la crisis de seguridad que vive el país. Claudia Cusco nos comenta más al respecto en el siguiente enlace. Claudia, te escuchamos. Jennifer, amigos televidentes, saludos a esta hora del mediodía. Hay indignación con relación a los altos niveles de delincuencia por lo que atraviesa el país y cuyo blanco de ataque resultan ser en su mayoría los jóvenes. El Movimiento Democracia Limpia, acompañado de la Asamblea Nacional de las Juventudes, integradas por al menos 23 organizaciones de jóvenes, han mostrado indignación por estos elevados niveles de delincuencia donde la mayoría que mueren a diario resultan ser jóvenes. Escuchemos. Los jóvenes no nos sentimos identificados con los resultados que están dando los planes. Es importante, creo, darle un nuevo giro a estos planes, pues creemos que no están dando los resultados que todos esperábamos. Los jóvenes teníamos una expectativa diferente con respecto a los planes. Hago un llamado y exhorto al gobierno central, local, instituciones públicas y privadas a que nos unamos y que dejemos de hacer esfuerzos aislados y nos articulemos como tanto el país lo necesita para que cambie nuestra realidad. Podemos decir que en esta fecha de celebración el país se encuentra de luto porque tantas muertes no pueden quedar así. Nosotros somos jóvenes, somos juventudes organizadas y nuestro fin no es político, no es religioso. Varias propuestas que pretenden ser entregadas a distintas instancias. El propósito es que se cambien los planes de acción para que estos logren una efectividad y que se reduzca la cifra de crímenes y delincuencia en nuestro país. Se estima que a diario, de acuerdo a cifras de la policía, 22 personas mueren en nuestro territorio, la mayoría de ellos son jóvenes. Vamos a llegar hasta acá con esta información. Más detalles de esta postura de la juventud con relación a la delincuencia en nuestra próxima edición de La Noche. Adelante. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Y 2 personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron con lesiones luego de ser embestidos por un vehículo en el que 3 pandilleros huían de la policía. El hecho se registró en las cercanías de la iglesia Don Rúa, entre la 25 calle Poniente y Primera Avenida Norte. Según la PNC, la persecución inició en las inmediaciones del parque infantil, cuando agentes que patrullaban se percataron que en la zona circulaba un vehículo con reporte de robo. A los detenidos se les decomisaron armas de fuego y además del automotor.
Y el proceso judicial en contra del turco Sayed Yavas, acusado por el delito de tráfico ilegal de personas, continúa en vista pública. El juzgado cuarto de sentencia realiza la anticipación de pruebas con el desfile de los testigos. El ciudadano turco fue capturado el 21 de febrero de 2015 en un centro comercial de la capital y se le responsabiliza de llevar a 11 extranjeros de origen iraquí y sirio a España. La Fiscalía había propuesto 21 policías en todo el caso y obviamente las personas de origen sirio y unos de origen iraquí, que eran 2 familias de 5 integrantes cada uno, que eran las personas que tenían que declarar, y eso se hizo vía anticipo de prueba y son las videoconferencias que se están realizando, que se están viendo en este momento, que es básicamente donde se practicó la diligencia, quedó grabado, respaldado a través de un DVD y ahorita se hace en sistema de reproducción. En más información, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se inicie juicio civil en contra del expresidente Elías Antonio Saca por el delito de enriquecimiento ilícito. Quizá de los momentos más felices que tengo es todas las obras y promesas cumplidas. Desde que salió del gobierno en el año 2009, esta es la primera vez que se cuestiona el patrimonio del expresidente Elías Antonio Saca. Yo fui elegido con 5 años. La base de las dudas sobre su fortuna provienen de sus declaraciones de probidad, donde se ha detectado que hay ingresos no justificados. Cuando Saca asumió la presidencia en el año 2004, su fortuna se estimaba en $3 millones. Al salir de la casa presidencial en 2009, alcanzó los $13 millones. Con los cuestionamientos, Saca se suma a la lista de expresidentes que son investigados. La Corte Suprema de Justicia presume que el expresidente se pudo haber enriquecido de forma ilícita y ordena a un tribunal civil un juicio en su contra. De forma inmediata se le congelaron cuentas bancarias a nombre de él y de su esposa Ana Ligia de Saca y se inmoviliza una de sus propiedades, una finca en el Cantón del Carmen, en San Salvador, con una extensión de más de 5.000 metros cuadrados. La última resolución de la Corte, además, ordena la restricción de transferencia a terceros de las acciones que el exmandatario, su esposa y sus hijos poseen en las sociedades promotoras de comunicaciones SADCB, entre otras, mientras se tramita el juicio por enriquecimiento ilícito. En el documento, se ordena a las sociedades abstenerse de anotar, inscribir o hacer constar cualquier traspaso de acciones en los libros de registro de accionistas por parte del exmandatario, su esposa, Ana Ligia de Saca, o sus hijos, hasta que la Cámara comisionada no modifique esta medida. La Corte también ordena remitir esta última resolución y el expediente respectivo de la sección de probidad al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, para que investigue y promueva de manera diligente y oportuna las acciones correspondientes. Este es un informe de Manuel Burgos. Los diputados de las 2 fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa hablaron sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de congelar las cuentas al expresidente Saca. Los parlamentarios esperan que las instituciones funcionen y que la Corte Suprema de Justicia no responda a intereses en casos como este. Es un proceso, como te digo, y que sea respetado su debido proceso y que no se sesgue o se parcialice o que se base en sospecha, y mucho menos que los grandes medios vengan a juzgar a las personas antes de tiempo y creen una expectativa que la gente cambie, vea percepciones, ponga cosas que no son. La sección de probidad está haciendo su trabajo, debemos de respetar la independencia de poderes y como ciudadanos pues estar vigilantes de que pues estos casos que han sido denunciados se esclarezcan, ¿verdad? El secretario de Transparencia y Anticorrupción aseguró que luego del extravío de los documentos de los viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes, el gobierno buscará reservar toda la documentación. Marcos Rodríguez afirmó que ha iniciado una investigación de oficio en Casa Presidencial porque no descarta mala intención. Junto con los amigos del Instituto de Acceso a la Información Pública, que esto de no preservar y a veces de perder con intención o sin intención determinada documentación es una práctica histórica en el Estado salvadoreño que no solamente sucedía en las alcaldías, ¿verdad? Porque se hablaba mucho que cuando había cambios de gobiernos en las alcaldías se llevaban toda la documentación, ¿no? Es una práctica de Estado y es una práctica que hay que cambiar, ¿no? Y pensamos que es correcto que la sala reclame la búsqueda de documentos, lo vamos a ayudar de Cristiani a la fecha.
Hoy se conmemora el Día de la Mujer, fecha que aprovecharon los 3 poderes del Estado para firmar un acuerdo de igualdad femenina. Los detalles al regresar de la pausa. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Lamentablemente, este sector de la sociedad aparece en el olvido en zonas rurales del país. A pesar de la falta de oportunidades en Santa María Ostuma, un grupo de mujeres se ha organizado junto a una fundación para vencer obstáculos y salir adelante. El periodista Julio Guevara nos presenta un informe. Caminando en la calle principal del cantón San Isidro de Santa María Ostuma, La Paz, encontramos a Ana junto a su hijo. Nos llamó la atención una bomba fumigadora en su espalda. Más adelante, un grupo de mujeres la esperaba. Tras saludarse, entraron a un potrero y siguieron caminando, pero entre veredas, con niños en sus brazos, rastrillos y otras herramientas. El destino era este terreno, donde comenzaron a trabajar. Ahorita estamos preparando la tierra, echándole bocache, basura para sembrar tomate. Quien dijo que la agricultura era solo para hombres definitivamente se equivocó. Estas mujeres trabajan la tierra, se han convertido en las productoras de la zona, cosechan para vender y tener comida los 3 tiempos. Siempre tenemos alguna mate chile, tomate, ya vamos ocupando también repollo, tenemos ahí la lechuga y hacemos una ensalada o pepinos también y sabemos que los niños comen de todo eso. Ayuda bastante en lo que es la economía y estoy segura de lo que yo consumo porque trabajamos con abonos orgánicos. El sol deshidratante no las detiene. Cerca están sus pequeños, justo por quienes han decidido salir adelante. Las horas pasan. Al llegar el mediodía regresan a sus hogares, no a descansar. Es el inicio de sus actividades como amas de casa. Mercedes nos contó que vivir en el campo es complicado. Las oportunidades de superación para las mujeres son prácticamente nulas, lamenta. No hay muchas cosas de lujo ni de comer. Es más que solo arroz, frijoles y queso y tortilla. Se cansaron de esta situación y decidieron demostrar en su cantón que las mujeres son productivas. Un programa de prácticas alimentarias impulsado por la Fundación Cooperación y Educación ahora les ha permitido salir adelante, como nunca lo imaginaron. Les entregaron capital semilla y convirtieron sus terrenos olvidados en huertos. Pueden ver que la mujer juega un papel muy esencial en la sociedad y donde uno piensa de que solo es el trabajo que se hace en casa, pero ellas aparte de ser que trabajan en casa, ser el referente en educación con sus hijos, con sus hijas, el tema de preparar los alimentos, hace un gran trabajo en el tema de agricultura. Mujeres del campo, mujeres emprendedoras que en Santa María Ostuma han demostrado que el sexo débil no existe. Y sobre todo, que cuando los deseos de superación son grandes, cualquier barrera o limitante puede ser vencida. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias, Julio, por este informe. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, este sector de la sociedad demandaron más oportunidades en lo laboral. Las entidades que velan por los derechos de este grupo poblacional lamentaron que las mujeres no videntes o con alguna discapacidad continúan siendo discriminadas y no pueden acceder a un empleo digno.
No se ha avanzado mucho a partir de lo que se logró hacer hace 3 años a la fecha. Esos 3 años en materia de empleo me da la impresión que se ha avanzado muy poco y quizás también es un poco la dinámica del país mismo la que no nos ha permitido seguir concretando oportunidades de empleo y sobre todo que se le permita a la persona con discapacidad competir en igualdad por un empleo, porque no se trata de abrir plazas para personas con discapacidad, eso técnicamente no existe. Lo que sí siempre se está pidiendo y reivindicando es que se nos dé a las personas con discapacidad la oportunidad de competir en igualdad con las y los demás por un puesto. Y las organizaciones sociales conmemoran el Día Internacional de la Mujer. Al son de la música y con trajes típicos, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer desde las diferentes esferas de organizaciones sociales. En la conmemoración de muchas mujeres que fueron mártires en su momento para poder conquistar derechos en los cuales nosotros ahora estamos gozando, pero la lucha no ha terminado aún. Durante la celebración se resaltó la importancia del cumplimiento de los derechos de las mujeres, que en muchas ocasiones son violentados, como el caso de una reconocida ambientalista, Berta Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en Honduras. Organizaciones destacan que la lucha por el hábitat debe prevalecer tanto en el país como a nivel internacional. Ha zarandeado a la humanidad. Entonces, aquí en este territorio salvadoreño, pues no podemos menos que unirnos a esa denuncia y Fundasal pues también acompaña esa indignación que esperaría realmente alguna señal de justicia. Es importante que hayan campañas claras donde se le enseña a las personas a separar su basura y a producir menos basura en el hogar, a recuperar, se puede recuperar una gran cantidad de lo que nosotros tiramos todos los días, se puede recuperar. Además piden que a las mujeres se les brinden más facilidades para financiar sus propias casas y que sean incluidas en los procesos de tomas de decisiones del país. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y esta mañana en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones se realizó un evento en el que se firmó un pacto por la igualdad en El Salvador, mismo que estará siendo apoyado por los 3 poderes de Estado, comprometiéndose a adquirir compromisos relacionados a promover los derechos de las mujeres. También nos llama a intensificar los esfuerzos por alcanzar de forma articulada una igualdad sustantiva. Con este pacto por la igualdad, los 3 poderes del Estado reafirmamos ante el pueblo salvadoreño nuestro compromiso con los derechos de la mujer y trabajaremos de forma articulada. Vamos a cambiar de tema. Un ciudadano guatemalteco perdió la vida en un accidente de tránsito en el kilómetro 39 de la carretera panamericana. El motorista del camión que transportaba verduras hasta San Salvador perdió el control del automotor e impactó con 2 árboles que se encontraban en la zona. El fallecido iba como copiloto, mientras que el motorista huyó de la escena. Una comunidad del municipio de Mexicano se vio beneficiada con la entrega de obras de construcción de parte del Ministerio de Obras Públicas. Néstor Hernández nos informa desde esa zona. Néstor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jennifer, acá desde la comunidad San Miguel en Mexicanos, lugar donde se ha hecho el mejoramiento de infraestructura social que ha beneficiado a cerca de 292 familias. Esto con intervención del Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Vivienda, así como la Alcaldía Municipal de Mexicanos. Escuchemos más detalles a continuación. Lo que nosotros estamos aquí haciendo verdad es el derecho a ciudad, porque han habido comunidades abandonadas que no estaban integradas plenamente a la ciudad. Con estos pasos, nosotros con las obras hidrosanitarias, con las calles, con toda la obra que hemos hecho aquí, hemos traído urbanización, es decir, una integración de estas colonias a la ciudad. Nos han venido a mejorar la vida de cada quien a los hogares. También con lo que es la pavimentación de la calle, los pasajes, las tuberías de agua lluvias. Hay un proyecto también grande que aquí no lo ha mencionado nadie, que es la descarga de agua que está en el pasaje Los Amates, que se hizo un cabezal inmenso para que ahí se recoja todo lo que es el agua lluvia. Gradas que también nos han hecho y pues bueno, como dije allá en el evento, pues nunca pensé que íbamos a lograr ver nuestra comunidad de esta manera.
Entre las obras realizadas acá en la comunidad de San Miguel se encuentra la construcción de colector de aguas lluvias, el mejoramiento vial, las obras dentro de los lotes, así como aguas grises, negras y sistema de saneamiento básico familiar y la instalación de agua potable, todo con una inversión de cerca de $1.148.000. Esta es la información que les tengo, Jennifer. Vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Regreso contigo hasta el estudio. Gracias y buenas tardes. Hacemos una nueva pausa, pero antes lo dejamos con información empresarial. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a nuestros compañeros hasta nuestra sala de redacción, a Azucena Sandoval y a la Asamblea Legislativa, a Raúl Hernández. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Comienzo contigo, Azucena, porque esta mañana diferentes autoridades han brindado detalles de la reunión que sostuvo ayer el presidente de la República con la presidenta de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, también con el fiscal general, sobre medidas de emergencia que se podrían tomar contra la inseguridad. Coméntanos, Azucena, buenas tardes, nuevamente. Muy buenas tardes, Jennifer. Ya lo decías tú, esta mañana el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, ha hablado en torno a este encuentro que han sostenido los tres poderes del Estado, en donde se han discutido diferentes temas relacionados a las medidas extraordinarias para el combate a la criminalidad. Chicas ha dicho que no solo se discute la viabilidad de declarar una suspensión de garantías constitucionales, sino también declarar un estado de emergencia, entre otros temas de interés nacional. Escuchamos parte de las declaraciones que ha brindado esta mañana el secretario de Comunicaciones. Valorar la implicación que puede tener el adoptar una política de emergencia nacional o de suspensión de garantías tal cual lo establece la Constitución. Eso pasa por un riguroso análisis de las implicaciones que puede tener una decisión de esa naturaleza y de la utilidad práctica que pueda tener como herramienta para incrementar el combate del delito. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia analiza la posibilidad de disponer de nuevos tribunales o de habilitar, en otro caso, tribunales que hoy no tienen contemplado el área penal para ampliarles al área penal, pero son temas. En este mismo sentido, también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Pineda, ha hablado que no es viable aplicar un estado de excepción, pero sí aplicar otro tipo de medidas especiales. Escuchemos las declaraciones. Hablaba de medidas, no régimen de excepción como lo establece la Constitución, sino que medidas extraordinarias. ¿Cuáles? Bueno, habrá que ver precisamente, serían medidas que habrá que reformar leyes, que habrá que reformar competencias judiciales, en fin, una serie de medidas que pudieran, y eso es precisamente lo que hay que analizar. ¿La depuración judicial se evalúa dentro de las posibilidades? Correcto, sí, es justamente eso, ¿verdad? Aunque en eso estamos permanentemente trabajando, en la depuración. Aún no se sabe con exactitud cuándo se estarían aplicando este tipo de medidas, pero sí el secretario de Comunicaciones ha confirmado que esto será pronto. Esa es la información que teníamos, Jennifer, desde la sala de redacción. Claro, Azucena, ¿hablaron de alguna próxima reunión entre los tres poderes del Estado nuevamente? Dijo que está abierta todo este tipo de reuniones y no habla con exactitud de una fecha, pero sí podrían haber otras muy próximas. Por supuesto. En la Asamblea Legislativa, Raúl, los diputados de la Comisión de Seguridad Pública expresaron su total apoyo para establecer en El Salvador un estado de excepción focalizado, ¿no es así? Así es, Jennifer. De hecho, los diputados fueron los primeros en reaccionar este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea y todas las fracciones legislativas han mostrado su total respaldo al gobierno ante la posibilidad de implementar estos regímenes de excepción. En dado caso, serían focalizados de acuerdo a lo que han manifestado los diputados. Recordaron de que hay propuestas aquí en la Asamblea y que están listos para dar sus votos. Esto fue por parte de todos los partidos políticos aquí en la Asamblea. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Comisión de Seguridad. La solicitud respetuosa al señor presidente que nos dé una audiencia con el fiscal y con las personas que él crea conveniente para escuchar de él cuál es lo que él pretende como medidas de emergencia y lo que nosotros humildemente le podamos aportar en base a experiencias. Aquí hay fiscales como el señor vicepresidente, generales, militares, cada quien en su rama puede aportar medidas que él puede aceptar, modificar o rechazar. Quiero decirle también, y creo que ustedes me autorizan, que así como nosotros vamos a apoyar
con toda la normativa que el señor presidente, y más que todo que el país necesita que el señor presidente implemente, también vamos a seguir que se apliquen, porque hay muchas leyes que no se aplican como en el caso en el sistema judicial. Creo que eso es lo que se tiene pensado de la comisión. Señor presidente, estamos con usted. Decirles que los diputados también han analizado otras alternativas, por ejemplo, darle más atribuciones a la Fuerza Armada y que no nada más acompañen a la policía en labores de seguridad pública. De igual manera, aparte de estos regímenes de excepción, también se evalúa hacer una especie de un censo de miembros de estructuras de pandillas y además que las retenciones pasen de 72 horas, es decir, de 3 a 5 días cuando sean en estos casos de miembros de pandillas. Esto con el objetivo de tener más información de estas estructuras. El FMLN y Arena, por primera vez y a diferencia de muchas ocasiones, en esta ocasión están de acuerdo en habilitar todas estas medidas. Veamos. Para que podamos resolver esas maletas con gente cuarteada, es un salvajismo. Tenemos que ver el aspecto de la movilización, el aspecto del empleo de la Fuerza Armada, que se está empleando con fuerzas de tarea y conjuntamente, eso no ha funcionado ni va a funcionar nunca. Pero que nos permita, y si puede estar el mismo señor Fiscal General de la República, bastante nos ayudaría, porque entiendo que los mecanismos de coordinación han venido mejorando entre la policía y la Fiscalía, y que ahí podamos generar a lo mejor algunos aportes que ayuden a que esas medidas de emergencia que el presidente de la República ya anunció, y si es necesario generar algunas medidas legislativas, que la comisión, como bien apunta el general Vargas, nos pongamos en función de ver cómo contribuimos más allá de algunos sesgos que a veces no contribuyen. Los diputados también han pedido una audiencia al presidente de la República para el próximo miércoles de la próxima semana. Esto para verificar cuáles fueron los acuerdos o posibles alternativas que se están analizando con los otros poderes del Estado. Se espera que también esté presente el fiscal y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la información. Gracias, compañeros Raúl y Azucena. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Y bueno, ¿a qué se refiere a nivel general la declaración de un estado de excepción? En diversos textos jurídicos se habla como las medidas extraordinarias que se toman para restablecer el orden público debido a que las ordinarias no son suficientes. En tal caso, podrá el gobierno, mediante decreto de ley, implantar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional, asumiendo los poderes extraordinarios. De igual modo, pueden implantarse cuando lo aconseje la magnitud de una calamidad, catástrofe o desgracia, medidas y acciones que permitan tener control. Pero ¿qué acciones pueden tomarse durante un estado de excepción? Pues A. Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares determinadas, así como la formación de grupos o estacionamientos en la vía pública, con la posibilidad de exigir que se acredite la identidad personal y de que se exija determinado itinerario. También determinar zonas de protección y seguridad. Además, detener a cualquier persona, exigir que se notifique todo cambio de domicilio o residencia con 2 días de anticipación, disponer el desplazamiento de las personas que por sus antecedentes o conducta infundan sospechas de actividades subversivas. Y la última vez que se tuvo un régimen de excepción en el país fue durante la época de la guerra en 1980. Se instaura un estado de excepción que duró con intervalos más o menos largos hasta 1990. Mediante este estado se legalizó la práctica de allanamientos y detenciones sin orden judicial durante periodos de tiempo de hasta 15 días. Al caer preso en manos del ejército o de cualquiera de los cuerpos de la policía, equivalía irremediablemente a ser sometido a golpes, descargas eléctricas, quemaduras de cigarrillo, inmersiones semi-asfixias con capuchas revestidas de cal, privación de agua y alimentos durante largos periodos y, por supuesto, agresiones sexuales. Finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.